tardes, estimados televidentes. La verdad que, como decimos siempre, es un placer, es una alegría poder estar en Canal 8 para llevarles el programa de la Iglesia Aposento Alto. Iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí estamos esperando. ¿Para qué? Para compartir la palabra del Señor, para compartir la palabra de salvación, para que realmente, si tú no conoces a Jesús, es la oportunidad de que vayas y puedas recibir en tu corazón al dador de la vida, aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahí, en esa iglesia, en la iglesia Aposento Alto y en muchas iglesias más evangélicas, por supuesto, se predica la salvación de nuestras almas. Le mandamos un saludo a todos los televidentes y agradeciendo, como siempre, esos mensajes, esos llamados que recibimos pidiendo oración, alguna exhortación también, pero con gusto te estamos esperando en Varela 684 los días, mañana a la hora de 18, culto general. Los días miércoles a la hora 19, culto de oración. Son tremendos, la verdad que son tremendos esos cultos de oración, donde tal vez no esté repleta la iglesia como lo está el día domingo, pero sí los que vamos realmente dispuestos a pedir, a clamar y a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque la oración es una relación personal que tenemos con nuestro Salvador. Y este viernes que viene, sí, vamos a tener reunión de hombres a la hora 19. Te esperamos, una oportunidad linda, si nunca te has congregado, para que comiences a hacerlo. Ahí te vas a sentir en familia, te vas a sentir, hay un grupo precioso de hombres, y hablamos de la palabra y también compartimos algún alimento y algún refresco que lleguemos a posteriores. Estamos con la pastora Cecilia, contentos porque realmente venimos a hablarte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque, ¿qué tal? ¿O qué sería de nuestras vidas si no recordamos aquel tiempo cuando nosotros estábamos sin Jesús, aquel tiempo que estábamos sin Cristo en nuestro corazón y estábamos viviendo una vida totalmente alocada, una vida totalmente desordenada? Pero el día que el Señor nos llamó a su presencia, que nos encontró, como decimos siempre, Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él con cuerdas de amor nos trajo a su presencia y nos ama de una manera que nosotros muchas veces no podemos comprender, no nos podemos imaginar tanto amor, y ese amor es puro y sincero, porque es el amor de Dios, porque Dios es amor. El fin de semana pasado tuvimos la visita del apóstol Luis Zapata y la apóstol Ana Pese, donde realmente tuvimos una reunión tremenda. Y el más duro ahí se quebrantó porque realmente la palabra impactó. Y no es porque haya venido el apóstol Luis Zapata ni porque haya venido Ana Pese. No, pues porque muchas veces cuando viene alguien de afuera realmente y te dice la palabra que realmente toca tu vida, impacta tu vida, es porque realmente llenás ese vacío, o llenás eso, o el Señor obra en tu vida de una manera que te sorprende, te impacta y te edifica, en el nombre de Jesús. Quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto. Ya te digo, te esperamos para darnos un abrazo y decirte, como dice la iglesia, siempre que llega una persona nueva, bienvenido en el nombre de Jesús. Y vas a ser bienvenido. ¿Por qué? Porque ahora cuando soltemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios comience a fluir desde este programa hasta tu casa, a donde tú te encuentres, o por las redes sociales, estoy seguro, porque creo en el poder del Espíritu Santo de Dios, que va a tocar tu vida, va a impactar tu vida, y tú vas a decir, quiero más. Y cuando uno quiere más, toma la iniciativa de mañana a la hora 18 o 18:05 o 18:05, entrar por esa puerta de Varela 684 y comenzar a recibir lo que tanto estás necesitando y esperando tu vida. Dios te bendiga y vamos a darle paso a la pastora Cecilia para que ella suelte la palabra
de Dios. Muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que sí, estamos muy contentos. Como decía el pastor, tuvimos la visita de nuestros apóstoles y como él decía, la palabra fue muy edificante, y todo lo que se vivió también fue muy edificante, sí. Porque se vivió un momento espiritual, una fiesta espiritual fue realmente lo que tuvimos. Y bueno, cuando Dios mueve gente de otro lado es porque tiene una bendición grande para nosotros, y la verdad que salimos todos regocijados, pero no nos quedemos con eso, porque Dios siempre tiene más. No es el recuerdo de lo que pasó un día, sino que es la búsqueda constante y permanente de las cosas que el Señor tiene para darnos y que las tiene en abundancia. Amén. Por eso no debemos quedarnos con el recuerdo. Fue maravilloso, pero Dios tiene cosas más maravillosas. Ayer tuvo cosas maravillosas, hoy las tiene mañana y las va a tener siempre. Solo tenemos que tener la disposición de corazón para poder encontrar esas cosas que Dios tiene, esas riquezas inescrutables que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso es que hoy venimos a contarte más de ese Jesús tan maravilloso. Es un pasaje súper conocido el que te voy a leer, pero es algo impactante y algo que debemos imitar nosotros, las actitudes del apóstol Pedro y también el amor de Dios. Estoy hablando, te podrás dar cuenta, al que es hijo de Dios, del apóstol Pedro y Jesús. Fue cuando Pedro caminó sobre las aguas, que está yo lo voy a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Antes de hacer la lectura, vamos a comentar que Jesús venía de alimentar a 5.000 personas. Primero había acontecido la muerte de Juan el Bautista, después de eso Jesús alimenta a 5.000 personas sin contar los niños y las mujeres, por lo tanto se estima que han sido entre 15.000 o 20.000 personas, y a raíz de esa multitud que él alimentó fue que se apartó. Ahora sí vamos a la lectura y te lo voy a desglosar un poco más. Dice que 15, ahí lo moví y se me fue. 14:22. Moví la... Dímelo vos, Edgardo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se aturbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Acá vemos un pasaje muy conocido que dice, acá cuando en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él mientras él despedía a la multitud. Esta gente que a la cual él había alimentado, sentían ya, lo veían a Jesús como un rey, pero como un rey terrenal, y querían coronarlo. Entonces Jesús vemos que se aparta, y además vemos que esa actitud de querer apartar a esta multitud que estaba
enseguecida pensando algo que no era de sus verdaderos discípulos, no sea cosa que se contaminaran y ellos pensaran lo mismo. Entonces Jesús los mandó a la otra ribera. Pero qué lindo lo que se quedó a hacer Jesús, porque muchas veces vemos predicadores que terminan de soltar el mensaje y van a un apartado, a un escritorio, y no los volvemos a ver más. Pero Jesús había venido todo el día de hacer milagros, incluso cuando hoy fue a despedir la multitud, seguirían pidiéndole oración, milagro, consejo, pero Jesús no dio el mensaje, se escondió, se fue junto con esa multitud. ¿Cuánto tenemos nosotros que imitar de Jesús? Sí. Porque muchas veces creemos que somos estrellas, que estamos sobre un púlpito, que nosotros soltamos la palabra y después somos intocables, pero Jesús no. Jesús siempre estuvo entre las multitudes, Jesús no se apartó, Jesús le agradaba estar entre ellos. No sé cuánto tenemos que tratar de imitar en Jesús eso de estar buscando a las multitudes, de estar dentro de las multitudes y no apartarnos. No importa que nos aprieten, no importa lo que nos pase, ellos tienen necesidad tal vez de ese abrazo, de una palabra de consuelo, de una mirada. Imitemos eso que hizo Jesús. Entonces, y envió a sus discípulos a la otra ribera. Y cuando los discípulos iban por la otra ribera, acá vemos que acontece un milagro tremendo, dos milagros, uno que Jesús calma la tempestad y el otro que Pedro camina sobre las aguas. Pero para que pase un milagro, un milagro sabemos que es algo que contrarresta las leyes de la naturaleza, pero como las leyes de la naturaleza las hizo el mismo Dios, para él le obedecen a él mismo. Entonces vemos que acá hubo varios milagros para que este milagro aconteciera. Primero Jesús los mandó a la otra ribera, ellos iban lejos, muy lejos, y se había levantado una tempestad. Y acá vemos uno de los hechos milagrosos que se produjo. Jesús aún estaba como hombre, era Dios y hombre, pero aún estaba en su ministerio terrenal. Él hoy nos ve de todos lados porque Él es omnipresente. Él ve lo que todos estamos haciendo, pero aún no se había manifestado la omnipresencia de Dios. Pero Él estaba de lo lejos y vemos ahí el primer milagro. Jesús vio en la oscuridad y a la distancia lo que estaba aconteciéndoles a sus discípulos. Él vio que se había levantado una tormenta que con el viento en contra y que ellos ya no podían más, estaban solamente soportando la tempestad, no podían salir de ella. Y ahí el primer milagro, Jesús, ya te digo, con una vista en la oscuridad y de lejos, Él vio lo que estaba pasando a sus discípulos. ¿Y qué hizo? Por supuesto no se quedó quieto como no se va a quedar quieto en tu tempestad. Si tú en este momento estás pasando por una tempestad, si en este momento estás solamente soportando, como quien dice, porque ellos remaban y no avanzaban, era solamente tratar de mantenerse. Si tú estás en una tempestad en la que estás intentando solamente mantenerte pero no ves la solución, confía, porque hay uno que hoy sí, hoy ya está en poder y gloria sentado alrededor, a la diestra del Padre, y ese te está mirando y ese va a venir a tu encuentro y te va a sacar de esa tempestad que para ti es tan difícil, para mí es tan difícil, pero para Dios no se hace difícil. Entonces cuando Jesús vio eso, sucedió el segundo milagro, también Jesús caminando sobre las aguas. Algo que ningún hombre puede hacer, lo hizo Jesús, porque era hombre y era Dios. Caminó sobre las aguas. ¿Y para qué lo hizo? No lo hizo para exhibirse, porque lo hizo de noche. Lo hizo porque sabía que era la manera más rápida de llegar a sus discípulos, a sacarlos de aquella situación tan difícil que ellos estaban pasando. Y cuando lo vieron, ellos primero se asustaron y decían, ¿qué es eso? ¿Un fantasma? Claro, algo que ellos jamás habían visto. Cuando se acercó Jesús, vieron que era Él, y acá vemos el tercer milagro. Pedro, cuando lo ve, le dice, Señor, si eres tú, porque Jesús le dijo, no temáis, soy yo. Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Vemos el tercer milagro. La fe de Pedro en acción primeramente, y bajó a las aguas y caminó. Y qué hermoso. La verdad, siempre Pedro tan impetuoso, él quiso caminar, él quiso
sentir lo que era ese milagro que iba a acontecer, y caminó sobre las aguas mientras fue mirando a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros vamos en victoria, vamos saliendo de una situación mientras nuestros ojos están fijos en Jesús? Pero cuando miramos lo que pasa alrededor, miramos las olas, miramos el viento, miramos la tempestad, ahí nos olvidamos de Jesús, y es cuando pasó lo que le pasó a Pedro. Comenzó a hundirse, pero inmediatamente dijo: Señor, sálvame. Y ahí aparece el tercer milagro. Vemos que Jesús puede sobre las aguas mantener su propio peso y el de Pedro. Y entra a la barca, y cuando entra a la barca acontece otro milagro más. Jesús toca la barca y se calma la tempestad, y comenzaron a navegar rápidamente. Lo que hacía tiempo que estaban estancados y no podían moverse por esa tempestad, cuando Jesús subió a la barca, como ahora que tú le permitas a Jesús subir a tu barca, esa tempestad que te tenía agobiado y que no te permitía avanzar, va a hacer que todo que se calme y que todo pase con rapidez, que todo fluya rápidamente, porque cuando está Jesús, le permitimos a Jesús tomar el timón de nuestra barca, es cuando las cosas realmente acontecen de esta manera fácil y rápido. Pero cuando lo queremos hacer a nuestro modo, no, ahí no va a salir. Ellos eran todos hombres duchos, eran hombres pescadores. ¿Cuántas tempestades habrán acontecido en el mar de Galilea? Sin embargo, no podían por sí solos. Pero cuando Jesús llegó y subió a la barca, ahí la tempestad se calmó, y ellos realmente ahí tuvieron que decirle: realmente tú eres, como le dicen en el último versículo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ahí, cuando tú veas que Jesús, el día que invites a Jesús a tu corazón, que lo invites a entrar, que lo invites a tu barca, tú que estás pasando por ese momento tan difícil, invita a Jesús a la barca, y vas a ver toda una serie de milagros que van sucediendo antes, hasta que Jesús haga el milagro mayor. Y el milagro mayor es que tú le invites a tu barca, que tú le invites a la barca de tu corazón, que tú le invites a entrar, a pasar a formar parte de tu vida, que tú lo hagas tu Señor y tu Salvador. Amén. Y ahí Jesús va a poder comenzar a obrar el milagro que por tanto tiempo has estado esperando. Pero por favor, vamos a aprender de Pedro, sí a tener fe, pero no a mirar las circunstancias. Si Jesús está en tu barca o Jesús te dice que hagas algo, no dudes, no temas, hazlo, porque Jesús te manda a hacerlo. Y si Jesús te manda a hacerlo, Él te va a respaldar. Amén. No mires las circunstancias, solamente míralo a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Amén. Te invito a que invites a ese Jesús que hace tiempo que te está esperando, hace tiempo que con sus ojos de amor está allá a lo lejos mirándote, cómo estás peleando y no podés hacerlo. Invita a ese Jesús a tu corazón, ese Jesús que está con sus brazos abiertos diciéndote: hijo mío, ven a mí, no pelees más solo, yo estoy acá para ayudarte. Vamos a escuchar un tema musical y continuamos. Amén.
fuiste separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos. Tremendo, la verdad que tremendo. Estábamos mirando ahí esas imágenes del hijo pródigo. Esto se encuentra en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Yo no lo voy a leer porque voy a correr un poquito en el nombre poderoso de Jesús para soltar la palabra. Por supuesto va a ir un poquito abreviada, pero va a ser entendida por aquel que realmente tiene un corazón dispuesto para recibir el mensaje de Dios. Bueno, acá vemos a un joven, mejor dicho, un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor de ellos, le dice al padre: padre, dame todo lo que me corresponde, dame mis bienes, porque yo quiero tener lo mío. Y bueno, en ese tiempo se podía repartir la herencia. Entonces, como era el menor, le tocaba una tercera parte de la herencia, porque al mayor le tocaba el doble. Entonces recibe la herencia, el padre, como no, le concede, porque nuestro padre, acá se está refiriendo a Dios, Él nos da una herencia, a nosotros una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que es la vida eterna. Amén. Pero este joven acá, esta parábola, nos habla de 2 hijos. Uno le pide la herencia y a los pocos días se va de su casa. Se va, vive perdidamente en una provincia lejana a la casa. Claro, como siempre lo digo, cuando vos andás bien de bolsillo, los muchachos, los amigos los tenés rodeándote. Pero cuando realmente se te termina el dinero, que andás realmente, te lo dice un hombre que pasó por eso, a mí nadie me lo contó eso, yo lo viví. Entonces no había nadie. Y entonces aquel joven que se había ido de la casa de su padre, gozoso porque tenía algunos pesos en el bolsillo, llegó un momento que empezó a pensar, empezó a recapacitar y pensar que en la casa de mi padre los jornaleros tienen pan en abundancia. Y yo aquí me muero de hambre, perezco, estoy pereciendo de hambre, no soporto más. Entonces pide trabajo y le dan un trabajo, sí, claro que sí, pero para cuidar cerdos, para cuidar los cerdos. Y a un judío mandarlo a cuidar cerdos era un animal inmundo, era un desprestigio, era abominable para ellos, pero incluso si sería horrible la situación de este joven que había malgastado, el pródigo, que significa derrochador, el que malgasta las cosas, deseaba llenar su vientre, su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero ni así le era posible. Entonces, un día, como vos, estimado amigo y amiga, que estás apartado, que te fuiste de la casa de tu padre, que realmente tomaste una decisión un día y te alejaste de la casa de tu Padre Celestial, de la iglesia de Dios, aleluya, tenés que recapacitar, tenés que pensar como lo hizo este joven. Este joven pensó y entonces dijo: volveré a la casa de mi padre, donde realmente ahí está la bendición. Ahí está el amor del Padre. Porque, como dijo la pastora Cecilia hace un momento atrás, te está esperando con los brazos abiertos. Porque ese padre que le había dado, que el hijo le había recriminado, le había pedido, le había solicitado esa herencia, no había dolor en él. Al contrario, había amor en él. Y así es nuestro Dios. A pesar que por tontería, por sencillez, por alguna cosa insignificante, nos vamos de la presencia del Señor, nos soltamos de la mano de Dios y ahí comenzamos a pasar cosas realmente y nos arrepentimos mentalmente, pero no nos arrepentimos del corazón,
Porque muchas veces pensamos, ¿por qué me habré ido? Yo estaba bien cuando estaba en el camino del Señor, no solo por las cosas materiales, sino por la paz, por el amor, por esas cosas que nos hace sentir nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y mediante el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, aleluya, en los cristianos. Pero dice una palabra, dice un mensaje por allá, aunque el pábilo humeare, quiere decir que la luz de Cristo que resplandece en nuestro interior, aunque nosotros estemos separados de Jesús, lo hayamos soltado de la mano de Dios, ese pábilo, esa luz, todavía tiene un poquito, está humeando. Entonces ese es el momento que ese joven dijo: volveré a la casa de mi padre, volveré a la iglesia de Dios, volveré a reunirme con mi familia, con mis hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Y así fue, volvió, y no estaban esperándolo con esta actitud, no estaban esperándolo con esta actitud. No, estaba el Padre, aquel Padre que había visto a su Hijo irse por ese lugar, por ese camino, estaba mirando, porque Él sabía que en algún momento ese joven, ese hijo iba a volver. Y te está hablando Dios en el nombre de Jesús. Simplemente soy un instrumento del Señor en esta hora para decirte a ti que estás apartado del camino por alguna sencillez, porque quisiste probar lo que era el mundo. Bendito Dios de la gloria. Y en el nombre de Jesús vas a volver. Y ese Padre te va a estar esperando. Y te va a dar un abrazo. Y te va a hacer sentir el amor que realmente no es fingido. No es trucho. No es un amor falso. No, ese amor es sincero. Porque Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en pago por tus pecados y los míos. ¿Qué estás esperando? Tú que un día estuviste alabando, sirviendo al Señor, escuchando la palabra de Dios, que derramaste lágrimas porque la palabra te impactó, te estremeciste como los estremecemos nosotros cuando realmente la palabra de Dios es soltada y toca nuestra vida. Vuelve al camino del Señor, porque el Padre te está esperando. No dudes más. No dudes más, porque los tiempos son difíciles. Y qué lindo es poder recibir ese abrazo. Y no quiero a ninguno de la iglesia Aposento Alto, donde nosotros estamos pastoreando, que cuando vuelva un pródigo, me hago responsable de lo que estoy diciendo, cuando vuelva un pródigo a la iglesia Aposento Alto, estos que están ya en la casa, corramos y le demos un abrazo en el nombre de Jesús. ¿Vas a volver? Yo sé que sí. Te estamos esperando. Y tu Padre está mirando en ese camino por donde tú te fuiste, en el nombre de Jesús. Vuelve y dile así a nuestro Señor: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todos ellos. Hoy quiero volver, hoy quiero empezar a caminar junto a ti. Te abro mi corazón para que tú pases a morar en él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te esperamos. Amén. Y a ese joven que ayer me llamó, que ayer cuando salíamos de la reunión me mandó un mensaje diciendo que temía volver a la iglesia de Dios. Este mensaje no fue pensado por ti, de parte del pastor, pero sí Dios lo tenía preparado para ti. Tú sabes quién eres. Por favor, vuelve a la casa del Señor. Amén.